Estamos listos. Yo también. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a Perfiles 2018. Fíjense ustedes que para mi edad verdaderamente es un shock ver lo que pasa con estos aparatos demoníacos que no son tan útiles en realidad para comunicarnos. Lo que me tiene descontrolado y en cierta forma desanimado y disgustado es el abuso que han hecho para insultar, para denostar, para ofender a otras personas. Como estos aparatos no tienen límite de alcance, usted puede decir lo que quiera de una persona que está en Santiago de Chile, por ejemplo, y a personas se entera. En este espacio, lo que he querido instituir es presentar ante ustedes hombres y eventualmente mujeres que hacen por su pueblo, que hacen por su territorio, por su estado natal o por su ciudad natal. Hombres que se han educado aquí mismo en San Luis Potosí y que nacieron donde usted nació, que fueron a las mismas dulcerías donde usted ha ido, con chocolates Costanzo, por supuesto, que anduvieron en Tequis patinando, como usted, o que iban al santuario por la calzada de Guadalupe. Personas comunes y corrientes que estudiaron en las mismas escuelas que usted. En esta ocasión me acompaña un caballero a quien aprendí a respetar a lo largo del tiempo. Primero como hijo de familia, porque decía mi madre, son niños muy educados, muy aplicados y trabajadores. Se refería a la persona que les voy a presentar. Un hombre que también estudió aquí en San Luis, que hizo su carrera universitaria en la Autónoma de San Luis Potosí, que se recibió de abogado. Y un día, que él nos va a platicar, decidió entrar a la política. Ha escalado todos los puestos importantes de la política en un estado, como es presidente municipal, diputado, tanto local como federal, senador de la República, y lo único que le falta es ser gobernador. Un hombre que por su peso, por su presencia, por su conducta, por su conocimiento, es respetado y querido en todo el estado de San Luis Potosí. Me dio mucho gusto encontrarme con él en plena campaña, tratando él de llegar a la gubernatura. Y ver la reacción de las personas ante Alejandro Zapata Pero Gordo, a quien le agradezco profundamente que en esta ocasión esté con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Pedro Manuel. Pero ahora sí, tengo la impresión de que se dice, yo soy un simple potosino. Ah, no eras tú, me encanta mi ciudad, mi estado, mi gente. Claro. ¿Y qué te puedo decir? Los tiempos que hemos ido viviendo, que son de lo más interesante, pero también por otro lado, de lo más raro, atípico, inédito e inciertos. Sin duda. De eso quiero que platiquemos, querido Alejandro, porque para ti, para mí, más para mí, que te doblo la edad, la verdad ha sido un shock lo que estamos viviendo últimamente, tanto en conducta, con la seguridad, la inseguridad, la conducta de los jóvenes ante los adultos, la conducta de los alumnos ante los maestros, y ahora en el proceso político que tú casi no conoces de eso, yo estoy descontrolado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te merece este momento? Primero hago un paréntesis. Si me doblas la edad, te ves muy bien. Tengo 80 años. Qué barbaridad. A ver, Pedro Manuel, y tú también le conoces mucho a esto. Cuando yo hablaba de cuestiones inéditas, estamos viendo cambios muy profundos a nivel mundial. No nos cabe la menor duda. Se cayó el comunismo y empezó el proceso de globalización con una economía
liberal, decimos el capitalismo salvaje, que ha cambiado completamente costumbres y ha cambiado las dinámicas, se han abierto grandes brechas de desigualdades y pegado junto con ello estamos viviendo una revolución tecnológica. Hablabas de los aparatos demoníacos que ya nos vinculan y de forma muy estrecha se acabó la privacidad para todos, todo el mundo estamos ya esclavizados del celular, del internet, de todo lo que ha significado ese tipo de avances, que yo decía que representan algo así en los últimos 40 años de avance tecnológico como 1500 años de humanidad. Sí, señor. Vamos por una tercera cuestión. Mira, ¿cuánto tiempo tiene realmente el concepto democrático? Quitando a los griegos, porque los griegos sí tenían un avance bastante fuerte y sólido en aquellas épocas. Pero si hablamos de la Revolución Francesa en adelante, que es cuando se hizo aquellas reformas constitucionales, aquella Carta del Hombre y del Ciudadano, etcétera, que además fue la que inspiró la Constitución del 57, con Ponciano Arriaga, por cierto, destacado potosino, pues hablaba de los derechos humanos y entre los derechos humanos un esquema que permitiera elegir a sus gobernantes, donde se estaban terminando las monarquías. Pero si hablamos de 1750 en adelante, que es cuando empezó pues, el siglo de la Ilustración y todo lo que eso conlleva, tenemos 200, 300 años de vida democrática en el mundo y además imperfecta. Y en ese lapso se está empezando a agotar lo que conocemos como el esquema democrático y los temas de gobierno. México no es privativo a ello. Estamos viendo ya en México, con todas sus particularidades, como aquí nuestra vida democrática ha sido todavía mucho más corta. Tuvimos 300 años de dominación española, apenas en 1821 fue cuando nos dieron la independencia y eso fue también muy sui generis. No habían pasado 100 años cuando ya estábamos en una guerra civil que le denominamos la revolución, donde tampoco se establecieron los cimientos que hubiéramos pretendido para tener una república de otra naturaleza. Se tuvieron que sentar los generales a la mesa, ponerse de acuerdo y establecer un sistema político de transición que duró, hombre, más de 60 años. Para sacar adelante, ¿no? Así es, para tratar de tranquilizar todo, dar estabilidad y pensar en un desarrollo, pero también en controles de carácter social porque estaba todo revuelto. Correcto. Nosotros hemos visto en la época contemporánea, pues probablemente 30 o 40 años, donde ha ido evolucionando muy rápido todo en México y se llegó a hablar inclusive desde el 85, bueno, puede ser que desde antes Reyes Heroles ya lo había previsto en los 70s, cuando empezó a haber la apertura de partido único, a dar lugar a las minorías, a tratar de que hubiera un Congreso plural donde existieran debates, donde pudiera empezarse a dar un sistema de equilibrios. Y en los 80s, con aquel movimiento cardenista de Cloutier, de la misma, si mal no recuerdo, era Rosario Ibarra de Piedra, Porfirio Muñoz Ledo y todos, comenzaron a abrir lo que ellos llamaban el proceso de transición. Transición es ir de un lugar a otro. Y se pretendió, se dijo que era lograr la consolidación democrática. Consolidación democrática había dos vertientes. Unos decían consolidación democrática y el término de la transición política va a ser cuando haya alternancia en el país. Y otros decían que no necesariamente con la alternancia podía darse esos grandes cambios, sino que era, una vez que hubiera alternancia, poner las reglas claras del juego democrático e ir fincando instituciones que fueran eficaces y eficientes. Correcto. A mí me llamó la atención. Perdóname, pero todos en concordancia. Claro. Con un solo objetivo. Claro. México. Bueno, esa es la idea central, porque vamos a otra cuestión. No es el México que quieren los partidos políticos, sino son los partidos políticos que necesita México. Y ahí también es otra... será motivo de otro programa. Sin duda. Bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Se pensó que ya cuando había ganado Fox podía terminarse la transición y irse aterrizando lo que significaba la consolidación democrática. Sin embargo, Fox
creo que por dedicarse a arreglar los problemas de carácter económico y a evitar desgastes, rupturas y enfrentamientos, prefirió ir buscando la estabilidad sin hacer cambios de fondo. Con Felipe Calderón entra en condiciones muy complicadas, difíciles, donde no tenía ni siquiera mayorías en el Congreso y para él era imposible realmente hacer cambios de fondo. Le fueron pateando el bote y no hubo acuerdos reales, sustanciales que permitieran una transformación. Y hubo consensos cuando arriba Peña al poder. Ahí sí se pensaba que se pueden hacer no solamente reformas estructurales, sino cambios profundos, y él muestra voluntad inicial en relación a eso y se firma el famoso Pacto por México, que ni siquiera lo tenía él registrado. Sí. A mí me tocó la fortuna de ser miembro del Consejo Rector del Pacto por México para entrar a las negociaciones, a los acuerdos, poner en cada partido político alineados a los diputados, a los senadores, para impulsar una serie de reformas que creo que son trascendentales, algunas de ellas, otras pueden ser controvertidas y polémicas, pero no dejan de ser estructurales. Inclusive cuando toma la protesta Peña, es una mujer diputada federal por parte del PRI quien da el discurso de la toma de posesión y habla precisamente, y se puede verificar en todo lo que es documentado en los discursos de la Cámara, el diario de los debates, correcto, donde se habla ya de aterrizar la consolidación democrática. El PRI se compromete a que en ese sexenio tenía que aterrizarse, pero de repente pasaron 2 o 3 años y hubo un viraje, y un viraje brutal. ¿Hacia dónde, Alejandro? A ver, yo creo que regresamos un poco a la etapa de los 60s, donde todo gira alrededor del presidente y tiene facultades metaconstitucionales, con una variable que también debo reconocer, que se dio incluso en la misma época de Fox y de Calderón. El sistema presidencialista, que ya se había permutado por el sistema presidencial de pesos y contrapesos, se replicó en los estados y en los municipios, que era la defensa de los gobernadores para decir aquí en mi estado mando yo, y el presidente pues, tendrá sus facultades federales, yo nada más estiro la mano para que me den recursos, pero no se metan con mi estado, porque en mi estado entonces van a estar invadiendo la esfera política y además el poder que yo tengo. Ese fue lo que inspiró la formación de la CONAGO, para decir que la verdadera soberanía estaba en los estados y no en la federación. Y entonces empezamos a ver cómo muchos gobernadores tenían una enorme fuerza, y valga, ahorita regresamos un poco a ese tema, pero a lo que voy es a que empieza a concentrarse el poder con Peña, y Peña no representa en sí al PRI total. El PRI tiene varias vertientes y tú lo conoces en ese sentido bien. Él representa un poco el PRI de Atlacomulco, que siempre... pues sí, ha sido un grupo que ha sobresalido porque es autoritario, cerrado, difícil, y es como se empezó a comportar con algunos aliados, sin duda alguna. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues con todo esto estamos viendo ahora instituciones muy frágiles, un sistema político agotado, ya no está dando resultados, el sistema de partidos tiene que ponerse a revisión nuevamente, no hay transparencia, no hay el servicio civil de carrera que se pretendía, no se han tabulado correctamente los salarios, se ha incrementado la inseguridad, que es una responsabilidad de todos, no solamente de los gobiernos. Vemos caciques en los municipios y caciques en los gobiernos de los estados que quieren perpetuarse, y sobre todo se han perdido los valores cívicos y morales y se abrieron las puertas para una corrupción rampante que está a la vista de todo mundo, y hay un agotamiento también entre la sociedad que está irritada, está enojada, y no hay una vinculación, que es lo que siempre se pretendía presumir, entre lo que es la relación de gobierno y sociedad, sobre todo también en esquemas democráticos que permitieran la toma de decisiones. ¿Qué se está previendo? Va a haber un cambio de todas maneras. Es más, podremos decir, ya empezaron los cambios. No sabemos exactamente hacia dónde, y las campañas políticas no nos terminan de decir.
cuál es el destino per se. ¿Hay campañas? Bueno, ese es motivo de otra charla. Sí, sin duda, pero los cambios ya no se van a detener, o se van a dar ordenados o va a haber una inercia que nos va a conducir a una transformación. Unos reacomodos a nivel mundial, pero en México, que no cantamos mal las rancheras, también tenemos que adecuar eso. Yo pongo algunos ejemplos y te voy a dar dos ahorita. La primera, la resolución que acaba de emitir un tribunal colegiado en Reynosa, Tamaulipas, en relación a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, donde da una resolución sin precedente e inédita. Y dice, entre otras cosas, porque además los que se amparan son los que están detenidos, y dicen, me torturaron. Después de mucho tiempo, ese tribunal dice, efectivamente hay indicios de tortura y por lo tanto queda sin efecto el auto de formal prisión, hágansele periciales por peritos que estén ajenos a cualquier dependencia gubernamental para ver si fueron torturados o no, porque de eso va a depender sus declaraciones de autoincriminación. Pero esa es la parte más leve, por así decirlo, que además ahí estamos viendo que pueden, en todo caso, hasta salir en libertad personas que tenemos muchas dudas, porque estamos ciertos de que de alguna u otra manera participaron en esos eventos. Pero la segunda dice, como no hay una procuraduría confiable, imparcial, ni independiente, entonces fórmese una comisión de la verdad y la justicia. Y al formarse una comisión de la verdad y la justicia la va a coordinar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí estarán los padres de las víctimas, ahí estará el Ministerio Público, que tienen que ser ministerios públicos ajenos al asunto, y si hay otras organizaciones también que se sumen para que ellos indaguen y busquen la verdad histórica. Imagínate la trascendencia de esto, le están quitando las facultades que tiene la PGR, le están quitando las facultades que tiene el Ministerio Público, pero viene desde el Poder Judicial Federal. Eso implica entonces que calificaron al Estado en esa institución como una institución que no es confiable. ¿Qué significa? Con eso termino el ejemplo. Pues que entonces nuestras instituciones no están sirviendo, están siendo manipuladas, reconocidas también por un órgano oficial, por uno de los grandes poderes del país. Tiene que cambiar, sin duda alguna. No somos un país ni de instituciones, ni somos un país que tengamos un verdadero Estado de Derecho. Qué pena a estas alturas, Alejandro, encontrarnos con eso, cuando hasta presumíamos de lo contrario. Claro. Por años, por no decir por siglos. Sí, pero en la escuela eso fue lo que te enseñaron, tú que eres abogado, y con orgullo uno decía, bueno, es que tengo el recurso de, tengo el recurso para, y resulta que no, es la propia institución la que está señalando, de adentro para adentro. Imagínate qué brutalidad, pero eso refuerza la teoría o la hipótesis que estamos viendo. Tenemos que recuperar las instituciones. Para recuperar las instituciones tiene que haber acuerdos, consensos y voluntad política. Establecer las reglas del juego con una visión de largo plazo. Combatir eficazmente la corrupción, que ha sido una lacra brutal. Entre eso y la impunidad nos ha carcomido completamente, porque están las personas que quieren creer en los valores, que tienen valores y los tratan de practicar y se ven a veces rendidas ante las circunstancias y los hechos. Y está la otra parte que piensa que ser listo y que ser inteligente es estar actuando de manera tramposa para hacerse de recursos públicos. La voracidad y la ambición han estado minando esta situación y eso ha dado pautas, sin duda alguna. No es la causa, es una de las causas para que se incremente la delincuencia, sobre todo la organizada. ¿Y el cinismo? No, bueno. Porque qué barbaridad. Ya presumen, ¿no? Hasta entre los propios funcionarios, cuando dice fulano se llevó $1 millón, pero ¿cómo? Nada más.
Sí, sí, pero volteas a ver otros países que son mucho más democráticos y con mayores valores que nosotros, y personas que cometen ese tipo de ilícitos son perseguidas para fincar precedentes y evitar la impunidad. Correcto, correctamente. Y yo creo que, pues a un costo muy alto, Alejandro, no sé qué opines, vamos a lograr eso si continúa esa dureza con los corruptos, ¿no? Nunca imaginamos tener, ¿cuántos? ¿5 gobernadores en la cárcel? ¿O ex gobernadores? Cuando menos, porque debe haber ahí algunos perseguidos también. Sí, también, pero Sin hay duda. unos ya adentro. No, hay unos adentro, tienes toda la razón. Sí, Y faltan muchos. claro, claro que sí. No me digas nombres, por favor, estamos al aire. Sí. La verdad, yo pensaba conversar contigo de algo de Acción Nacional, pero lo que nos está demostrando Alejandro, señoras y señores, es que hemos perdido la oportunidad de tener un muy buen gobernante con capacidad de político, con mucha templanza, conocimiento de las cosas. Y lo dije en la introducción, un hombre enamorado de su territorio, enamorado de su tierra. Honra y pres, dirían los antiguos de San Luis Potosí. A mí, Héctor me regaló un libro de 70 años de Acción Nacional. Y la verdad de las cosas que desde la leyenda de Calles, con el fundador del PAN, de qué lo impulsó para que lo hiciera, como Reyes Heroles, lo que decías tú, de un congreso que fuera, que tuviera en verdad debate, que uniera corrientes políticas distintas, pues es lo que nos fue sacudiendo poco a poco, pero el país nunca se detuvo, Alejandro, corrígeme por favor. No, nunca. Nunca se detuvo. Yo no creo en un caudillo que vino aquí hace como 12 años y pasaba por un hotel y decía, este hotel será hospital. Y si ha visto este campo de golf y hubiera existido, hubiera dicho, aquí será un campo de experimentación agropecuaria. O sea, el país no se ha detenido, Alejandro. No, no se ha detenido. Y tenemos lo que debemos de tener algunas veces mal aprovechado. Pero el país va para adelante. Mira, y es el debate en que se va a tener que incursionar. El país ha tenido avances, son innegables. Por otro lado, retrocesos también los estamos viviendo. Pues yo decía, tenemos que recuperar, reconstruir el Estado de Derecho y el sistema de partidos. Yo no concibo un esquema democrático para acceder al poder sin un sistema de partidos, independientemente que haya también el reconocimiento y las posibilidades de cualquier ciudadano para ser candidato independiente, que es un derecho inherente también a la persona y al ciudadano. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para construir realmente instituciones y que sean duraderas y de largo alcance? Y también, por otra parte, tienen que estar cimentadas esos cambios en filosofías políticas. Porque se dice, no, es que aquí no tiene que haber ideologías. Estoy de acuerdo. Que no haya una ideología específica, pero sí una filosofía política que pueda darle cimentación a todos esos cambios normativos. Y el ejemplo más claro de eso se hizo con la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos y la nueva ley de amparo, donde ahí ya se adoptan efectivamente la filosofía pro persona, las libertades de las personas, pero libertades limitadas, de tal forma que nos permite una convivencia social entre todos nosotros, que también hay reglas que nos están faltando y una interacción entre poderes, entre dependencias y entre sociedad. Y te voy a dar también aquí otro ejemplo. Aquí en San Luis fue de las primeras entidades donde se formaliza en la ley para que pueda, además del voto que dan los ciudadanos, que es el único acto soberano que hacen los ciudadanos,
sobre si se pudiera también hacer consultas como el referéndum o el plebiscito. Y ahí están desde, si mal no recuerdo, 1993, 94, quizás hasta el 95. Son leyes que traen pues casi 20 años. Sí, y hemos... Y no se ha utilizado una sola vez. Esa es lo que iba. Entonces dices, pues sí la tenemos muy bonita, sí. Y luego... Y luego... Eso para presumir, Alejandro. Así es. Por ejemplo, yo hablaba con Barrera del Consejo Estatal Electoral, que fue un ejemplo nacional. Y de ahí surge el IFE. Y el IFE lo vinieron a copiar de otros países, Alejandro. Sí, es correcto, sí. Y le dan en la torre para hacer un INE que yo todavía no le entiendo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron si no fue para hacer una escaramuza y carambola y quedarse con algunos millones también, ¿verdad? Ya todo huele a eso. Todo huele a eso, sí. La realidad es que esas instituciones que de momento eran bastante buenas, Eficaces. ya se han puesto en entredicho. Lo del Consejo Ciudadano en San Luis, que fue pionero en eso, fue una lucha difícil, pero hubo voluntad política del gobierno para hacerlo en su momento. Ahí sí le tocó a Martínez Corbalá, y si tú quieres con presión social, con movimientos políticos que estaban dando fuertes y todo, pero en 15 días se pudo hacer y se logró, que hubo voluntad política y además fue ejemplo a nivel nacional. Y se sintieron los ciudadanos integrados y representados. Correcto. Sí, y se acaba el caudillismo. Esto era de grupo, vamos a decir. Sí, sin duda. Una cosa hermosa. Y San Luis sigue siendo una de esas cosas, como pionero. Ojalá y no seamos pioneros de cosas negativas, pero yo no estoy pesimista, Alejandro, a pesar de mi edad, de que esto no vaya yo a poder lograr ver el resultado que queremos ver, Alejandro. El país que queremos seguir teniendo y la voluntad de todos los que lo manejan, los políticos, los administradores públicos, por hacer un mejor México actual. A ver, y estás diciendo una parte esencial. Las crisis, y no podemos negar que estamos en crisis, tienen dos facetas. O se ve como un problema, o se ve como una gran oportunidad. Aquí tenemos la oportunidad de hacer, colaborar, sugerir, participar en grandes transformaciones. Cuando decía es que esto ya no se para porque viene una inercia, pues es cierto, a lo mejor se está abriendo una pequeña ventana, pero se va a terminar por tumbar la puerta. Porque hay que pasar todos. Claro, pues sin duda. El problema va a ser hacia dónde. Yo te diría, tiene que haber de entrada visiones de largo alcance. Dos, tiene que ser todo con esquemas democráticos. La democracia es la única manera de hacer cambios pacíficos. El demás tipo de cambio es violento. Y la democracia va vinculada con la política. Y la política está desprestigiada, pero está desprestigiada porque se ha perdido su concepto. Porque tenemos grillos y tenemos ladrones, no tenemos políticos. Y tiene que haber adicionalmente líderes estadistas. Tenemos un problema de carencia de liderazgos. No hay líderes que vean con una visión de largo alcance y que sean creativos para ir construyendo, adelantándose a los movimientos de carácter social que se necesitan. Estadistas. Sí. Sí. Una cosa que es muy clara hoy día, Alejandro, es que se acabaron aquellas acciones y situaciones que en la calle, particularmente aquí en San Luis, que somos radicales porque creemos en lo que creemos. Y se encontraba uno de un partido con otro de otro partido y ni se saludaban. O si era posible, lo evitabas en la acera, Sí. o volteado para otro lado. Hoy en día estamos en otro asunto.
Tú ejerciste en la presidencia municipal, antes estuviste con Mario Leal y te responsabilizaste de atender a las masas, por decirlo de una manera, haciéndoles frente, saliéndote a hablar con ellos en la acera, en Palacio Municipal, y sentarte con ellos en el piso, a hablar. ¿Sí? Sí. Y ahí fue un primer paso, ¿sí?, de los varones en el piso. A nivel cancha, dirían los futboleros. Sí. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Enseguida viene el hecho de que tú sigues progresando en la política con Acción Nacional, pero decía un columnista, que nada más voy a decir sus iniciales para no meterme en líos, Filiberto Juárez Córdoba, Alejandro Zapata probablemente no asista a actos de Acción Nacional, pero va a todos los del PRI. ¿Te acuerdas? Sí. Porque ibas a 2, 3 cosas que te convocaban, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Sin duda. Yo creo que esto al final, hoy, 2018, Alejandro, está totalmente rebasado. Hablábamos de Ríos Peter hace unos minutos antes de entrar al aire. Podemos hablar de Lozano, podemos hablar de este, del otro. Se está tratando de aprovechar, que no es lo mismo que sacar provecho, de la experiencia de personas como tú, que aquí te tienen, te están escuchando, saben qué traes aquí y qué traes aquí. Y esto no se puede desaprovechar. Me invitaron a una universidad a dar una plática, porque ya te das cuenta que eres viejo cuando te invitan a dar pláticas en las universidades. Y yo le refería a esto: inviten a los políticos que ahorita están como en receso. Porque inclusive le dije yo a otro compañero de apellido Chávez, pregúntenos, ¿no? Les podemos ser útil. Y yo me refería a que yo soy huasteco y que iban a hacer un actazo en la Huasteca y lo hicieron a las 12 de mediodía, 42 grados. Digo, por favor, pregúntenos. Sí, una barbaridad. Sí. Oiga, ¿para dónde queda Mezquitic? Oiga, ¿es cierto que Villa de Arriaga y Villa de Reyes es lo mismo? Pregunte. Aquí tenemos a Alejandro Zapata, a quien le pueden preguntar de una infinidad de acciones que pueden tomar o deben tomar en política, particularmente en San Luis Potosí, pero él se ha movido en la escala nacional, en la cancha nacional o en el ring nacional. Tenemos varios muy valiosos. Y yo la verdad, Alejandro, no quisiera que termináramos esta charla, que yo creo, mi querido Checo, la vamos a tener que dividir en dos porque es imperdible. Yo quisiera una reflexión acorde al momento histórico que vivimos, Alejandro, tú y yo, y todos los que nos ven. ¿Qué quisieras dejarle a la audiencia? Mira, Pedro Manuel, yo a la audiencia les quisiera dejar el sentir de que la próxima elección presidencial no se decide una alternancia. Se va a determinar entre un cambio que se tiene que buscar con certidumbre y la participación de todos es, en ese sentido, construir el futuro en lo individual y en el país. Diría por último, aquel que no tiene una forma de pensar específica, aunque sea libre pensador, entonces no es una persona que podamos, y va a sonar muy fuerte, racional. Requerimos mexicanos comprometidos, racionales, que piensen en México, y pensar en México también es pensar en su futuro, en su destino, en sus familias. Ahorita es el parteaguas. Y el parteaguas implica dejar que otros decidan por nosotros o que nosotros mismos construyamos aquello que creemos que mejor nos conviene. Alejandro Zapata, pero gordo,
Muchas gracias por esta No, oportunidad. al contrario, muchas gracias a ti, Pedro Manuel, que me diste la oportunidad de desahogarme. Hace mucho que quería decir esto, pero no había quien me oyera. Es tu casa. Gracias. Bienvenido siempre y cuando gustes. La audiencia seguramente se queda con un grato sabor de boca, que es mi caso particular, y te felicito mucho. No, muchas Te gracias. felicito mucho por tu convicción, te felicito mucho porque eres un mexicano auténtico y porque de colmo eres potosino y no de enchiladas. Gracias, Alejandro. A ustedes muchas gracias por el favor de su atención. Los espero en otra. Hasta la próxima. Soy Pedro Manuel de la Fuente y la paz a todos, por favor. Claro.